ya está un poquito repetitivo, ¿verdad? Pero si Dios está mandando a que lo volvamos a reforzar, a refrescar, es porque lo necesitamos, porque necesitamos refrescar de esta palabra que Él pidió que se le diera a la iglesia. Yo la titulé, usa tu poder, usa tu poder. ¿Sabían que Dios le ha dado a la iglesia yo no le llamaría solamente poder, sino un superpoder? ¿Sabían? ¿Saben cuál es? Contéstenme porque, por favor, no, ni la pastora ni los pastores, no respondan. ¿Saben cuál es? Pero en voz alta respondan, ¿vale? Ustedes no colaboran. La oración, esa mismita. La oración es vital, esencial, es imprescindible en nuestra vida cristiana. Dios, nuestro Padre amoroso, quiere que nos comuniquemos con Él a través de la oración. Sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que la oración es nuestro único medio de comunicación con Dios. Si usted no habla dirigiéndose a Dios, usted no está hablando con Dios. Usted puede hablar mucho con otra persona de Dios, pero si usted no se dirige a Dios, usted no tiene comunicación con Dios y usted no está orando. Él siempre nos escucha cuando oramos. Muchas veces podemos sentir de que Dios está a 500,000 años luz de nosotros, pero porque pedimos o porque oramos por una sanidad, por finanzas, por lo que sea, y no se nos da lo que queremos. Pero resulta de que Él no quiere que nos comunicamos con Él solamente para pedirle. Entonces, Él siempre nos escucha. Hay oraciones también que no están, que nosotros pedimos, cosas que pedimos, ¿verdad? Que no están dentro de los planes que Dios tiene para nosotros. Ustedes saben que nosotros estamos aquí por un propósito, ¿verdad? Dios tiene planes para nosotros. Nosotros creemos que tenemos planes para nosotros mismos, pero resulta de que Dios tiene ya planes para cada una de nuestras vidas. Entonces, pudiera ser también que esas oraciones no son contestadas porque no están dentro de los planes que Dios tiene para nosotros. La mayoría de las veces, para no decir siempre, las personas se acuerdan de Dios nada más cuando están en problemas. Díganme que no, todos no nacimos cristianos aquí. Todos nos nacimos aquí conociendo la palabra. Y hasta nosotros mismos solamente clamábamos a Dios cuando estábamos mal. Cuando teníamos problemas, cuando un familiar tenía problemas, o cuando alguien está enfermo, o si alguien está preso. Ahí es que nos acordábamos de Dios. Muchas veces también dentro de la iglesia pasa esto. Siendo cristianos ya conociendo, solamente nos acordamos de Dios cuando necesitamos. Y eso no está mal, porque estamos acudiendo a Dios, ¿verdad? Pero esta no es la clase de comunicación que Dios quiere para nosotros. Tuve que cortar un poco mi oración cuando estaba orando, porque si no iba a adelantar la prédica. Entonces, sí, nosotros venimos aquí, tenemos peticiones, le entregamos las cargas a Dios, pero esa no es la única comunicación que Dios quiere que tengamos con Él. Él quiere, cuando yo veo que todos aquí en algún momento se acercan a la pastora María, que es con la que más hablan. ¿Qué hablan ustedes con la pastora María? De todo, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios, que hablemos de todo con Él, no solamente que ay, Dios mío, te pido por mi papá, por mi mamá, por mi esposo, por mis hijos. No, Él quiere que le contemos todo. A veces, lo dije una vez en un solo para mujeres, muchas veces nos levantamos y ni nos acordamos de Dios. Nos acordamos que tenemos que hacer la arepa, que el niñito que va a comer, que si el trabajo que vamos a llevar, que voy a hacer primero en la casa, limpio, lavo, ¿qué hago? Y lo primero que deberíamos hacer es tener esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios, ese tiempo de oración con Él para presentarle nuestro día. Entonces, ¿cuál es el tipo de comunicación que quiere Dios? Que hablemos con Él de todo. De todo. ¿Sí me entienden? De todo, todo. Él quiere que tengamos una vida de oración, que en todo momento recurramos a Él, no solo en momentos difíciles, como ya se lo dije. Usted puede pasar, no es que vamos a pasar todo el día arrodillados orándole al Señor, no, usted puede pasar el día teniendo comunión con Dios, que es que usted esté haciendo tareas diarias y bueno, Dios mío, ayúdame en esto. Marisol siempre dice que
Tiene un amigo que le dice que sí fastidia a Dios, porque para todo lo que ella hace, Dios mío, ayúdame en esto, Dios mío, ayúdame a hacer la torta, Dios mío, ayúdame a hacer la cocina, Dios mío, ayúdame a coser. Que el amigo le dice que ella siempre tiene a Dios ocupado, que lo tiene para el sol. Pero es que esa debería ser la idea, en todo momento tener esa comunión con el Señor. Claro está que también se necesita del tiempo de intimidad, que es ese tiempo que usted aparta para estar solito, porque no es lo mismo estar en comunión todo el día, que puede venir el hijo a fastidiar, a pedir algo, a decir que tiene hambre, el esposo, ¿verdad? Hasta el perrito a veces fastidia, ¿verdad? Y entonces eso le va a cortar la comunicación con Dios. También es importante tener este tiempo de intimidad donde nada nos distraiga. Y ahí sí abrimos totalmente nuestro corazón a Dios. La Biblia dice que nunca dejemos de orar. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar. A esto se refiere con que nunca dejemos de orar, en que siempre tengamos esa comunión con Dios. En la Biblia podemos ver que Dios no interviene, no hace absolutamente nada si no hay oración. Usted puede estar pasando por un tiempo de una tormenta terrible, un proceso terrible, grandísimo, el mayor que usted puede tener, pero si usted no ora y no le pide a Dios que lo ayude, Dios no va a hacer nada. Entonces, Él no hace nada si no hay oración. También podemos ver en la Biblia los resultados de llevar una vida de oración a Dios. ¿Qué pasa cuando llevamos una vida de oración a Dios? Suceden cosas inexplicables cuando oramos. En la Biblia podemos pasar aquí toda la noche hablando de personas que han llevado una vida de oración y le han sucedido cosas inexplicables. Por ejemplo, tenemos a Ana. Ana tenía vientre seco, no podía tener hijos, al igual que Sara. Y ellas oraron, clamaron, lloraron, se revolcaron, ¿verdad? Muchas veces hasta que pudieron tener ese hijo. El mismo rey David. Ay, no, pastora, es que yo no puedo orar porque es que no tengo tiempo. David era el rey de una nación de no sé cuántos millones de personas. Tenía cosas diarias que hacer para el pueblo. Él mismo era el que atendía al pueblo para ayudarlos con sus dificultades. Y David nunca dejó de orar. Él siempre apartaba tiempo para hablar con Dios. Elías es una cosa extraordinaria. ¿Verdad que sí? Oró para que no lloviera, oró para que lloviera. Oró y cayó fuego del cielo. No son cosas inexplicables. Cuando oramos y llevamos una vida de oración. No es que usted va a salir de aquí hoy y va a decir, Señor, que descienda fuego. Y va a descender fuego. No, usted necesita llevar una vida de oración para que el Señor lo respalde de esa manera. No es que ellos oraron un día y ya. No. Bueno, Leo lleva una vida de oración bastante fuerte para que el Señor te respalde ese fuego. Pero para Dios nada es imposible, ¿quién quita? En Jesús mismo podemos ver la necesidad de orar sin desmayar. Él mismo se lo enseñó a sus discípulos. Si leemos la Biblia, ¿verdad? Lo que hemos leído un poco la Biblia, no lo voy a decir mentira, yo no he leído toda la Biblia, pero sí podemos ver que en diferentes pasajes dice que Jesús se apartó y oró. Varias veces en situaciones diferentes. Yo le traigo el ejemplo de cuando fue a orar en el Getsemaní, que se llevó a 3 discípulos, ¿verdad? Ustedes saben, ustedes lo conocen, pero bueno, hay que recordar. Jesús fue, se llevó a los discípulos, ya estaba en la recta final para que lo atraparan, para que Judas lo traicionara. Le dijo a los discípulos, vamos a orar. Y él se apartó y dejó a los discípulos. Cuando volvió, estaban dormidos. Volvió otra vez Jesús, los despertó. Cuando volvió, otra vez estaba dormido. Y es donde Jesús le llama la atención y le dicen que no han podido orar ni una hora. Ni una horita. ¿Cuántas horas tiene el día? Cuando los pastores nos hicieron el llamado a la hora de oración, todos estábamos raspados. Todos estábamos raspados. Hasta nosotros cuando nos preguntaron en el liceo poblado principal, ¿duran una hora orando? No. Estábamos como los discípulos, estábamos raspados. También está el ejemplo de la viuda. En
Lucas 18 del 1 al 8, que era este juez injusto, que la mujer iba, ¿verdad? Y no le atendía la petición. Y ella fue insistente, fue persistente, hasta que el juez creyó que él era el que la iba a ayudar a solucionar. Y le voy a leer a partir del 6. Es Lucas 18 del 1 al 8, pero yo les voy a leer el 6. Dice: entonces el Señor dijo Jesús a sus discípulos: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, después que la mujer oró, persistió, insistió, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando sus respuestas? Si aún este juez, siendo tan injusto, ¿verdad?, pudo atender la petición de esta mujer, ¿ustedes creen que si nosotros no insistimos y le insistimos, muchas veces creemos que, ay no, Dios ya debe estar aburrido de que yo le pida lo mismo? No, Él no se aburre. Si nosotros insistimos, ay no, pero es que mi hijo es muy desobediente y yo no creo que cambie, no voy a orar más por él. No. Por eso Jesús puso a esta viuda como un ejemplo, por su perseverancia, a que ella siempre iba y pedía, le pedía, hasta que Él se dio. De igual manera, o mucho más, nuestro Dios va a hacer justicia de nosotros cuando Él considere que sea el tiempo o su voluntad. Nosotros los cristianos conocemos de la oración. ¿Quién no conoce aquí de la oración? A todos se le ha hecho familia feliz. En algún momento le llevamos el tema. Quien en la iglesia se ha tocado bastantes veces el tema de la oración. Entonces aquí ninguno podemos decir que no sabemos qué es la oración. Hasta Moisés, que es el más chiquitín, sabe qué es la oración. Entonces, nosotros como cristianos sabemos el poder que hay en la oración. Conocemos lo que puede hacer o lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho la oración en nuestras vidas? Nos ha traído paz. ¿Verdad que sí? Creo que a todos, porque todos llegamos aquí con una tormenta por dentro. Y cuando empezamos a orar, ¿verdad? Entonces de ahí es que nos dice, es que los cristianos están locos porque es que ellos pueden pasar un terremoto a su lado y ellos están tranquilos. No, es que nosotros hemos aprendido el poder de la oración y clamamos a Dios, ponemos nuestras necesidades en sus manos, nuestras tribulaciones, problemas, tormentas, como usted lo quiera llamar, y Él nos da de esa paz. ¿Qué más podemos obtener por medio de la oración? Entendimiento. Cuando llegamos aquí no conocemos nada de la Biblia. Y después, un tiempo, ¿verdad? Uno siempre empezando le pide a Dios entendimiento, sabiduría. Yo creo que la oración, aparte de ayúdame, Dios mío, esa es la oración fija. Y en su momento Dios nos abre el entendimiento y podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos. La sanidad. Yo no he experimentado esta parte porque no le he orado a alguien y ha sido sano, pero muchas veces, por ejemplo, el niño que la pastora dijo en estos días por el grupo de la oración, aquí no se oró por el niño. Y en muchas otras iglesias, supongo que si conocieron el caso, también se oró por el niño. ¿Y qué pasó con el niño? Sano. Entonces, sabemos que la oración tiene poder para sanar. También, si clamamos a Dios y pedimos dirección, no nos direcciona. Muchas veces no nos gusta por donde nos guía, pero Él nos da la dirección. Protección. Cuando oramos, por ejemplo, por nuestra familia, nosotros creamos como un escudo de protección a través de Él. Cuando oramos por nuestro país, creamos un escudo de protección alrededor de Él. Cuando oramos por nuestro esposo, por nuestros familiares. Esa oración constante que hacemos por cada una de esas cosas pone un escudo protector a través de eso. Entonces, díganme ustedes si no es un poder para la iglesia la oración. Pero, siempre hay un pero. Esta no es la excepción. Pero la iglesia, cuando digo la iglesia, me refiero a que ¿quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Puede agarrarlo en conjunto, individual, como usted quiera. Pero la iglesia, conociendo este poder, muchas veces, ¿qué hace? No ora. O no lo suficiente. O quizás ora un ratico y después ya se le olvida. O quizás oró por sanidad y recibió la sanidad y después se le olvida seguir orando. Porque usted no tiene solamente una enfermedad, que pueda tener una enfermedad, tener necesidades financieras, sus hijos, su esposo. Entonces, y así no esté pasando
por nada, que creo que siempre alguien pasa por algo, pero así usted cree que hay un momento de tranquilidad, porque no sé si les pasa que a veces, no hace mucho le decía a los pastores que me daba miedo porque todo estaba muy tranquilo, ¿verdad? Porque no pasa nada malo, pues. Entonces hasta en esos momentos hay que orar. O como les dije, no lo suficiente, como les dije en Marcos 14:32 está el pasaje donde Jesús fue y le dijo a los discípulos que no podían orar ni siquiera una horita. Cuando somos nuevos, más que todo, 5 minutos se nos hacen eternos. Uno hable, cuando ven a ver 5 minutos ni siquiera llega. Pero bueno, eso va aumentando a medida que vamos perseverando en la oración. Si usted no lo practica, no va a ver resultado. Si usted ora hoy, dura una semana sin orar. Ora hoy, dura un mes sin orar. ¿Usted cree que va a crecer en esta área de oración? No va a crecer porque no es algo que pone en práctica, ¿verdad? Sacando esto, me acordé que Gilbert le preguntaba a Allen. Gilbert trajo el tema el lunes en el discipulado de perseverancia y le preguntaba a Allen, cuando tú empezaste, ¿tú sabías tocar el piano? No sabía. ¿Qué hizo? Perseverar. Y así aprendió y tiene el conocimiento que tiene hoy día, sabe tocar más canciones. De igual manera con la oración, a medida que usted la vaya practicando diariamente, día a día, cada rato, a todo momento, en comunión con Dios, usted va a tener cada vez más cosas que hablar con Dios. Cuando el pastor hablaba, ¿verdad? Yo decía, ya me adelanta la predica. No hay nada que le perturbe más a Satanás que una iglesia que ora. Eso cuando el pastor hablaba me llevaba a pensar, claro, por eso es que la gente está siendo cortada, porque se está activando aquí en Evolución este tiempo tan importante de oración, ¿verdad que sí? Desde hace ya, ¿cuánto? Como 15 días, más o menos, 3 semanas, algo así. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Eso le perturba muchísimo, una iglesia que ora. A él no le importa que usted venga y se siente escuche. A él no le importa que usted venga y sirva, sea ujier. A él no le perturba tanto que usted diezme y ofrende. Son cosas que debemos hacer, las debemos hacer. A él no le perturba que usted venga y se congregue, que usted participe en todos los eventos de la iglesia. No, a él no le perturba eso. Pero que la iglesia se active en oración, nos volvemos una amenaza para él. Entonces es lo que estamos pasando. Satanás se preocupa bastante cuando decidimos apartar un tiempo para hablar con Dios en oración. ¿Por qué? Porque él constantemente en el transcurso del día nos anda dando la vuelta para que nosotros no tengamos ese tiempo de oración, para que a nosotros se nos olvide en tontería. ¿Por qué usted cree que nos cuesta tanto orar? O es a mí sola que a veces me cuesta mucho orar y a veces hasta la verdad se me olvida. Entre tantas cosas, berro, yo no oraba hoy, ¿qué es eso? Fuera que Satanás, así digo. Pero pasa o no pasa. Y que usted cree que es él buscando la manera de que no oremos, porque él sabe que si nosotros nos activamos en oración, ya él está frito, ¿no? Como dice el pastor. Pero aún más, porque él sabe que en la oración hay muchísimo poder. Usted no ve que los brujos oran. Ellos también conocen el poder de la oración. Entonces, si nosotros somos la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se nos va a olvidar orar? Eso es algo imperdonable. Entonces, él sabe que una iglesia en oración constante y unida se vuelve imparable. De allí que somos poquitos, pero nos estamos volviendo una amenaza realmente para Satanás. La iglesia, aún con este conocimiento, sigue dormida y sin orar. Por eso, Satanás se aprovecha y hace desastre dentro de la iglesia. Por eso es que de ahí en parte es que escuchamos, es que en la iglesia de allá el pastor le fue fiel a la pastora. Y fulanita se la pasa chismeando de sultanito. Y nuestra hermana cayó en fornicación. Y el hermanito, mira, con el yugo desigual. ¿Qué pasa? Es una iglesia que no está activa en oración, ¿verdad? Por lo que debería ser. Y Satanás se aprovecha. Porque saben que Satanás entra en las iglesias, ¿verdad que sí? Él tiene secuaces que entran a las iglesias a ver qué hacemos. Y si él ve que más de uno está cojeando una pata, ¿qué usted cree que él va a hacer?
Jesús le dijo a los discípulos que velaran y oraran para que no entraran en tentación. En el mismo capítulo que le dije ahorita, en Marcos 13, 14, pero en el versículo 38. Dice que oraran y velaran para que no entren en tentación. Entonces, por eso es que es tan importante. Si la oración no fuese tan importante, ¿verdad? Si no tuviera tanta importancia, pregúntese entonces, ¿por qué el hombre más poderoso que vino aquí en la tierra, que por supuesto es Jesús, oraba? Él era el mismo Dios aquí en la tierra, ¿para que iba a orar para él mismo? Pero él oraba. Se lo acabo de mostrar de ejemplo, los ejemplos que le di. Él se apartaba y oraba. Y no oraba un ratico, oraba la madrugada completa. ¿Ah? Entonces, pregúntese eso. Si la oración no tiene tanta importancia, porque muchas veces la subestimamos. Ay, ¿para qué yo voy a orar otra vez si ya yo oré ayer? Le voy a contar a Dios lo mismo. Muchas veces subestimamos el poder de la oración. Una oración puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier tormenta, cualquier proceso, como usted lo quiera llamar. Una oración, un clamor, puede cambiar hasta el rumbo de una nación. Si no me cree, recuerde qué pasó en Egipto con el pueblo de Israel. Era una nación que estaba en esclavitud, ¿verdad? Si conocen la historia. Ahora la vamos a refrescar. La nación de Egipto estaba en esclavitud, los trataban mal, los hacían trabajar mucho, trabajaba desde el más chiquitico hasta el más anciano, ¿verdad? Los mataban si no trabajaban, los trataban malísimo. ¿Qué pasó con esta nación? Voy a leer Éxodo 2, del 23 al 25. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Esta vez bajo el reinado de Ramsés, que fue peor que su papá. Continúo. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta el cielo. Quien oyó sus gemidos, subió hasta Dios. Quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Entonces, este pueblo, a pesar de que estaba en esta tierra extraña, en esta tierra donde no eran las mismas creencias de ellos, sabemos que por un tiempo esta tierra clamaba a Dios cuando estuvo el tiempo de José, ¿verdad? Que era el gobernador y él llevó a la gente por el camino de Dios, pero una vez que murió vinieron otros gobernantes y se fueron olvidando de Dios. Aún así, esta nación de Israel, este pueblo de Israel, todavía seguían sus costumbres judías, donde creían en Dios, clamaban a Dios. Eso en una parte de ellos no se perdió. Ya cansados de tantos años de esclavitud, que hicieron? Se unieron, se reunían, hablaban de la palabra y clamaban a Dios para que llegara alguien y los libertara. ¿Y qué pasó? No sé cuántos años, fueron muchos años de esclavitud los que pasaron, o sea, pasaron muchos años orando, pidiendo ayuda. No vamos a hacer la excepción y Dios no va a cumplir todo lo que nosotros queramos de ahorita para ahorita. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Mayormente, no leo, no. Ellos pasaron muchos años orando por eso, hasta que Dios oyó sus clamores y ¿qué hizo? Los liberó de esa esclavitud. ¿Quién le dice a usted que si las iglesias de Venezuela se levantan realmente en oración a nuestro Señor, pudiera sacarnos de los procesos que estamos pasando? Porque para nadie es un secreto todo lo que pasa en Venezuela. Pero para eso se necesita un pueblo que realmente ore fervientemente a Dios. Muchas veces se nos hace insignificante o fastidioso o aburrido o simplemente no queremos orar por las autoridades de gobierno. Pero no olvidemos que Pablo manda, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, que oremos por los reyes y por todos los que están en autoridad, en 1 Timoteo 2:2. Entonces, ¿por qué mandaría a Dios que oráramos por las autoridades si Él no fuese a usar esas oraciones para cambiar hasta el mundo?
¿No creen ustedes? Si no fuese importante orar por las autoridades de gobierno, Dios no nos fuese mandado que oráramos por ellos. Si nosotros levantamos realmente una oración ferviente, para que ilumine a nuestras autoridades de gobierno, Dios puede cambiar esos corazones. ¿No lo hizo con el faraón? Y liberó al pueblo de Egipto. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Nosotros seguimos clamando. Satanás es tan perseverante que ha hecho un excelente trabajo, dígame si no, en distraer a la iglesia para que no ore. Tenemos evento por aquí, tenemos evento por allá, tenemos que hacer esto aquí, tenemos que hacer esto allá. ¿Y el tiempo de oración dónde va a quedar? Nada más los miércoles, los jueves cuando venimos aquí. 1 hora, media hora. Porque si tenemos el tiempo de alabanza, usted está alabando o cantando y después, ¿qué hora? Entonces menos. No podemos. Así, yo confío, ¿verdad?, que a partir de hoy en Evolución se levantará, ¿verdad? Nos levantaremos con aún mucha más perseverancia en oración para derribar cualquier plan que Él tenga, ¿verdad?, en contra de nuestra congregación, de nuestra nación, de nuestra familia, hasta de nuestro país. Yo confío en que a partir de hoy nos vamos a levantar en oración ferviente, así, perseverante como es Satanás, para clamar a Dios. Empezaremos a usar diligentemente este poder que Dios nos ha dado. La oración es nuestra arma espiritual. La oración también es una forma de luchar contra las fuerzas espirituales malignas. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra gente, personas de carne y hueso, sino contra los poderes y autoridades espirituales malignas. Eso lo leemos en Efesios 6:12. A través de la oración podemos pedir la protección de Dios y la derrota de las fuerzas del mal. La oración es un eficaz escudo contra las acechanzas del enemigo. Como les dije, cada vez que oramos es como si pusiéramos un escudo protector a través de nosotros, de nuestra familia o por cualquier cosa que oremos. Es nuestra arma para combatir esas fuerzas malignas. Y así derrotar. No quiero decir con esto que si usted empieza a orar a partir de hoy como loco, no le van a venir pruebas, tribulaciones, procesos, como usted lo quiera llamar. No quiere decir eso. Sí, van a venir aún más porque, como le dije, cada vez que nos levantamos en oración, perturbamos a Satanás y él va a querer que nosotros no oremos más. Entonces no crea en cuentos de hadas de que no le va a pasar nada si usted a partir de hoy se levanta fervientemente en oración. No. En Hechos 12, del 1 al 19, se nos da un ejemplo de cómo Dios responde las oraciones de un pueblo y de cómo podemos orar con fervor. Otro ejemplo de cómo si un pueblo se une en oración, Dios escucha y responde. El rey Herodes, al perseguir a los cristianos en Jerusalén y dar muerte al apóstol Jacobo, se dio cuenta de que sus acciones agradaron a los judíos, que odiaban a los cristianos y los consideraban una secta. Fue por esa causa que decidió encarcelar a Pedro y ponerlo bajo la custodia de varios soldados. Estos se turnaban para vigilar a Pedro cada 6 horas y asegurarse de que no escapara de la prisión. La intención de Herodes era entregar a Pedro a los judíos después de la Pascua para que fuese ejecutado. Ante el encarcelamiento de Pablo, los cristianos se reunían para orar en casa de María. ¿Qué hicieron los cristianos cuando encarcelaron a Pablo? Se reunieron para orar. Ellos ante la situación decidieron reunirse para orar. ¿Para qué? Para que soltaran a Pedro, para que lo liberaran. Sabemos el cuento, Pedro estaba preso, vino un ángel. Mientras que la gente estaba orando, Pedro estaba preso. Mientras que Pedro estaba preso, la gente estaba orando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Vino un ángel, levantó a Pedro y lo sacó sin que nadie lo viera. Aunque la fe de estos hermanos era un poco como dudosa, porque aún después viendo a Pedro, no creían. Pero si ellos estaban orando, muchas veces así pasa con nosotros. Pedimos algo, pero entonces dudamos y eso también corta
la oración. Voy a leerles el versículo 5 de Hechos 12 que dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Para qué? Para que lo liberara. Y pasó. La oración que mueve a Dios es aquella que se eleva fervientemente. Desde una perspectiva humana, no había esperanza para Pedro. A la mañana siguiente lo iban a ejecutar. Pero Dios respondió la oración de los creyentes que intercedían por este apóstol. De igual manera, nuestra oración debe ser eficaz. Yo busqué el significado de eficaz porque no estaba muy segura. Y dice, capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Capacidad de una persona o un grupo para alcanzar un objetivo marcado. Entonces, es la capacidad de lograr el efecto de lo deseado. Usted ora, ¿por qué? Por una razón específica, ¿verdad? Usted debe estar convencido de que eso que usted está pidiendo en oración se va a dar. Eso es lo que lo hace eficaz. Y de que no va a dejar de hacerlo hasta que usted no vea la meta cumplida. Si usted va a orar por este hijo desobediente, pues usted va a orar hasta que el hijo sea obediente. Si usted va a orar por la restauración del matrimonio, pues usted va a orar hasta que el matrimonio esté bien. Si usted va a orar por una casa, pues usted va a orar hasta que tenga la casa. Y creyendo de que ya la tiene, por supuesto. Ok, entonces, la oración eficaz se hace con fe. Santiago menciona la oración de fe en 2 ocasiones. Santiago 1, del 5 al 8 y Santiago 5, 15. La fe es necesaria para una oración eficaz, porque como dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted ora, ay, sí, yo voy a orar para que Dios me dé una casa porque la pastora dijo. No, usted tiene que orar con fe de que Dios puede proveerle esta casa. O lo que sea, la sanidad. Usted tiene que orar creyendo realmente de que usted ya está sano en el nombre de Jesús. No simplemente porque, ay, es que el pastor dijo aquella vez que la oración, a través de la oración recibía sanidad. Sí, pero usted tiene que ponerle fe a esa oración. No es simplemente orar por orar, no. La oración eficaz tiene los motivos correctos. Santiago menciona un obstáculo a la oración eficaz. Piden y no reciben, porque piden mal, con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Santiago 4:3. Los motivos impuros pueden descalificar nuestras oraciones. Hay oraciones que hacemos simplemente para satisfacer nuestros deseos carnales, por así decirlo. Y resulta que ese tipo de oración no le gusta a Dios. Muchas veces creemos que vamos a pedirle muchas veces le pedimos a Dios queriendo que se haga lo que nosotros decimos. No es así. Así no funciona Dios. No podemos hacer nada. Él siempre va a obrar en cada una de nuestras oraciones, como les dije, si está dentro de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si no, porque muchas veces también lo que pedimos nos puede apartar de Dios. Bueno, es que yo quiero un empleo, pastora. Bueno, vamos a orar. Y llevamos la petición de oración delante. Tenemos un grupo, ¿verdad?, de la iglesia y por ahí se piden peticiones de oración. Bueno, yo quiero un empleo. Y el grupo de discipulados, bueno, todos vamos a estar orando por un empleo. Ajá, Allen, ¿y por qué usted no vino el jueves al servicio? No, pastora, pero es que yo empecé a trabajar y estaba muy cansado. Oramos por el empleo, ¿verdad? ¿Y Dios le dio el empleo? Sí, entonces, ¿por qué después usted va a apartar a Dios de la ecuación? ¿Ah? Estamos mal. No podemos, así usted esté bien cansado, ¿verdad? Si usted quiere honrar a Dios y ser agradecido, por supuesto, usted viene a cumplir ese principio de congregarse. Ajá, ¿y por qué no viniste el domingo? Vale, en ese día no trabaja. No, pero es que es el día que puedo dormir hasta tarde, pastora. Tengo que descansar. ¿Ah? Hay que lavar, Alejandra. Entonces hay oraciones, hay cosas que le pedimos a Dios en oración que Él sabe. Usted puede creerse superpoderoso y creer, no, pastora, después que yo tenga el empleo, no, yo no voy a dejar de venir para la iglesia.
Dios sabe, somos mentirosos, Dios sabe. De que si te da el empleo te vas a apartar, pero Él es tan bueno que aún así da el empleo. Entonces, bueno, pero aún así raspamos. La oración eficaz pide a Dios, hágase tu voluntad. Un pensamiento equivocado sobre la oración eficaz enseña que ésta siempre logrará lo que yo quiero, o sea, nuestro yo. Yo quiero que mi esposo, todos conocen a mi esposo, ¿verdad? Sí, todos conocen cómo es. Entonces yo quiero que Dios lo cambie ya, ahorita, de hoy para ahorita. ¿Ah? Porque eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. No, así no es. La respuesta de Dios no siempre son las que queremos y en el tiempo deseado. Yo confío que Dios va a transformar la vida de mi esposo. En mi casa me dicen que estoy loca, ¿verdad? Porque me preguntan, ¿tú crees que Yande va a cambiar? Y yo, claro, para Dios no hay nada imposible. No, es mentira, y Él no va a cambiar. ¿Verdad, Jeremy, que me dicen? No, tú estás loca, Jeremy, pastora, porque en la casa me dicen pastora. No, tú estás loca, pastora, ese no va a cambiar ya. ¿Cómo es que es el dicho? Árbol que nace torcido, su rama, así. Pero yo creo que Dios va a cambiar. Quizás este no es el tiempo, pero yo confío en que su tiempo, ¿verdad? Cuando se haga su voluntad, la de Dios, Él lo va a cambiar. Aún nuestro Señor Jesucristo, el hombre más justo, oró así. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Cuando pidió ser rescatado de morir en la cruz. Mateo 26:39. Nuestra confianza delante de Dios es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Entonces, borrémonos de la mente, porque aún todavía somos pastores, ¿verdad? Pero no somos superpoderosos y aún todavía pedimos cosas que queremos que se hagan ya. Ya, ahorita, ya. Pero debemos orar, ¿verdad? Para que Dios nos cambie esa manera de pensar y ya lo aprendimos, pero aceptemos de que todo es en su tiempo y bajo su voluntad. Olvídese de que si usted pida lo que pida, si no está dentro de la voluntad de Dios, usted ni que se arrodille todos los días. Dios no se lo va a conceder, si no está en su voluntad. Entonces, el llamado el día de hoy es ¿a qué? Nos activemos aún mucho más en la oración, fervientemente, como lo hizo este pueblo de Israel. Tenemos ejemplos bíblicos de que si oramos fervientemente, una nación puede cambiar. ¿Qué creen ustedes que pasaría si las iglesias de Petare se unieran en oración para que se acabara la delincuencia, para que mejore la situación? ¿Usted cree que Dios no nos va a escuchar? Nos está escuchando, porque por eso es que estamos sufriendo ataques dentro de la iglesia. ¿No nos está escuchando? Nos está escuchando. Dios siempre nos va a escuchar, como les dije. Así lo que estemos pidiendo no le agrade a Él para nosotros, igualito Él nos está escuchando. Entonces, dediquemos ese tiempo de oración. Ya Dios nos venía preparando desde antes. Porque desde antes que empezara toda esta situación, ¿verdad? El pastor nos pidió que empezáramos a tomar, empezáramos a morir. Cuando Alan se asustó porque el pastor dijo que aquí nos iba a matar, Alan no quería venir ese domingo a la iglesia, porque es que mamá, el pastor nos va a matar. Cuando empezamos a matar ese sueño en oración, ya Dios nos venía preparando para este tiempo. ¿Verdad que sí? Cuando se acaba la enseñanza, yo, sí, Señor, ya tú nos venías preparando. Porque como una semana antes o 2 semanas antes, ya el pastor, mira, vamos a empezar este nuevo plan, vamos a estar orando, vamos a matar el sueño, vamos a empezar a matar a la carne y vamos a orar 1 hora, de 4 a 5, de 5 a 6, como usted mejor le parezca. Por ese lado le estamos dando una patada a Satanás, porque nos estamos uniendo, se está levantando la iglesia en oración para cambiar toda situación. Y si usted lo cree, ¿verdad? Dígame. Por último, les tengo una historia. Como buena discípula yo de mi pastora Ninoska, tengo una historia el día de hoy. Ella me está viendo. Un joven fue a una reunión bíblica en la casa de un matrimonio amigo. El matrimonio dividió el estudio entre oír a Dios y obedecer la palabra del Señor.
El joven solo quería saber si Dios aún hablaba con las personas y escuchaba sus oraciones. Después de la reunión, se fue a tomar un café con los amigos. Eran aproximadamente las 10 de la noche, cuando el joven se despidió de sus amigos y se dirigió a su casa. Ya en su coche, comenzó a pedir: Señor, si aún hablas con las personas, habla conmigo. Yo te escucharé. Haré todo lo que me digas. Es una oración peligrosa, pero a veces necesaria. Mientras conducía por la avenida principal de la ciudad, tuvo un pensamiento muy extraño, como si una voz hablase dentro de su cabeza. Para y compra 1 litro de leche. Esto me hizo acordar cuando el pastor dice que el Espíritu Santo lo paró para que fuera para allá abajo, ¿se acuerdan? Algo así. Para y compra 1 litro de leche. Movió su cabeza y dijo en voz alta: ¿Eres tú, Señor? No obtuvo respuesta y continuó para su casa. Sin embargo, nuevamente surgió el pensamiento: compra 1 litro de leche. El joven pensó en Samuel, y como él no reconoció la voz de Dios, y como Samuel corrió hacia él: muy bien, Señor, dijo el joven en voz alta, te obedeceré, voy a comprar la leche. Esto no parece ser una prueba de obediencia muy difícil. Total, él podría también usar la leche. Así que paró, compró la leche y continuó su camino a casa. Cuando pasaba por la 7ª avenida, nuevamente escuchó una voz interior: gira en aquella calle. Esto es una locura, pensó, y pasó de largo. Nuevamente sintió que debería haber girado en la 7ª avenida. Giró y se dirigió por la 7ª avenida. Medio en broma, dijo en voz alta: muy bien, Señor, lo haré. Siguió avanzando algunas calles, cuando de repente sintió que debía parar. Se detuvo y miró a su alrededor. Era un área comercial y residencial. No era la mejor zona, pero tampoco era la peor de la vecindad. Los establecimientos estaban cerrados. Recuerden que le dije que ya era pasada las 10 de la noche. Y la mayoría de las casas estaban a oscuras, como si las personas ya hubiesen ido a dormir, excepto una al otro lado de la calle, y que estaba cerca. Nuevamente sintió algo: ve y dale la leche a las personas que están en aquella casa al otro lado de la calle. El joven miró la casa. Comenzó a abrir la puerta del coche, pero se volvió a sentar. Señor, esto es una locura. ¿Cómo voy a ir a una casa extraña en medio de la noche? Una vez más sintió que debería ir y dar la leche. Finalmente abrió la puerta. Muy bien, Señor. Iré y entregaré la leche a aquellas personas. Si el Señor quiere que yo parezca un tonto, pues muy bien. Quiero ser obediente, pero si no me abren inmediatamente, me iré. Uno como siempre peleando con Dios, creyendo que uno sabe más. Atravesó la calle y llamó al timbre. Pudo oír un alboroto desde adentro, parecido al llanto de una criatura. La voz de un hombre sonó alto. ¿Quién llama? ¿Qué quiere? La puerta se abrió antes de que el joven pudiese huir. De pie estaba un hombre vestido con pantalones vaqueros y camisa y cara de pocos amigos. ¿Qué pasa?, le preguntó al joven. Este no dijo nada y solo le entregó la botella de leche y le dijo: he comprado esto para ustedes. El hombre tomó la leche y corrió hacia adentro. El hombre tomó la leche y corrió hacia adentro hablando. Después, una mujer pasó por el corredor con la leche en dirección a la cocina. El hombre la seguía sosteniendo en brazos de una criatura que lloraba. Lágrimas corrían por el rostro de este hombre y luego comenzó a hablar medio sollozo. Nosotros oramos. Tenemos muchas deudas por pagar este mes y el dinero se nos había acabado. No teníamos leche para nuestro bebé. ¿Qué tal? Hemos pedido a Dios que nos mostrase una manera de conseguir leche. Su esposa dijo en voz alta desde la cocina: yo pedí a Dios que me mandara un ángel. ¿Qué tal? Con un poco
con un poco de leche. Usted es un ángel. Entonces, el joven tomó su cartera y sacó todo el dinero que había en ella y se la dio al hombre. Se dio media vuelta y se fue a su vehículo, mientras las lágrimas corrían por su mejilla. Había experimentado que Dios todavía respondía a las peticiones justas y verdaderas. Entonces, cuando nosotros oramos, nos podemos volver el ángel de alguien, hasta de nosotros mismos. Porque muchas veces estamos en lo último, así horrible, y uno clama a Dios y ¿de dónde salió esto? Un ángel que oró. De igual manera, nosotros podemos ser el ángel de muchas personas. Podemos ser, Dios pudiera estar hablándole hoy de evolución y que se levante como esos ángeles, ¿verdad? ¿Para qué? Clamen por su nación y podamos recibir libertad. ¿Quién dice que no? Esta cuerda de loco que la gente dice, que se levantaron en oración. Dios siempre escucha nuestras oraciones. No en vano, Él nos dijo, pedí y se os dará, pero acuérdense que es conforme a su voluntad. Ahora bien, nosotros sabemos por experiencia propia que no todo lo que le pedimos al Señor nos es concedido. Entonces, ¿es poderosa o no es poderosa la oración? ¿Es un superpoder dado a la iglesia o no es un superpoder dado a la iglesia? Amén, ¿verdad? Pero debemos ser diligentes en usarla. No solamente cuando necesitemos o cuando, no sé, cuando estemos así muy mal, no. En todo momento nosotros debemos clamar a Dios en oración. Estemos bien, estemos mal, estemos tristes, cuando estemos alegres aún más, porque debemos aprovechar esos momentos de tranquilidad. ¿Sí? Entonces les invito a que estén cerrando sus ojitos. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, mi Señor, por este tema que has traído el día de hoy a través de mí. Gracias por usarme para traerlo a tu iglesia, mi Dios. Como lo dije en el transcurso de la prédica, mi Señor, yo confío que a partir de hoy, Evolución Iglesia de Cristo se levanta, mi Señor, en oración y clamor a ti, mi Señor, para pedir por nuestras familias, por nuestra congregación, por nuestra amada Venezuela, mi Dios, que para nadie es un secreto el proceso por el que está pasando.